Listo, bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. La maestría en Desarrollo Sostenible tiene el agrado de presentar el día de hoy a la máster María Margarita Arrieta García, quien nos va a comentar o nos va a presentar el tema sobre reservas privadas y sostenibilidad. Agradecerle a ella por el tiempo y el espacio también de poder conversar sobre este tema que es tan importante y en relación principalmente a la sostenibilidad. También agradecerle a los que están presentes o los que se pudieron conectar el día de hoy a este conversatorio y disculpar un toquecito a lo que es el director Ronald, que no pudo conectarse por problemas de salud, pero que va a estar descansando. Y comentarles un poquito la dinámica de los conversatorios. La especialista, en este caso, María Margarita, nos va a presentar el tema. Después, cuando finalicemos el tema, vamos a habilitar un espacio para preguntas y comentarios y a partir de ahí vamos a generar ya la que es la parte de conversación. Comentarios, preguntas, críticas van a estar también disponibles si las quisieran hacer por el chat y yo las estaría leyendo. Entonces, podemos dar inicio y cederle la palabra a la máster María Margarita Arrieta, quien es ingeniera ambiental y máster en desarrollo sostenible. Adelante, Margarita. Bueno, gracias. Bueno, como les comentaba Inés, yo soy egresada de la maestría. Me gradué del énfasis en conservación de los recursos biológicos. Entonces, bueno, la tesis, mi trabajo de grado, la realicé con reservas privadas en el Cantón de San Ramón. Entonces, pues básicamente al final vamos a hablar un poquito de eso, pero en general la presentación va más enfocada como a un panorama general de lo que es la conservación privada a nivel mundial, luego a nivel latinoamericano y luego aterrizarlo un poquito como a nivel de Costa Rica y a nivel de Cantón, y hablarles un poco sobre la herramienta que planteé pues en mi investigación de la tesis de la maestría. Entonces, bueno, las reservas naturales privadas son pues consideradas como un complemento a las áreas protegidas de tipo estatal. Para clasificarla, muchos autores lo hacen entre formales e informales. Las formales son estas reservas privadas que tienen reconocimiento de los gobiernos, del Estado, o que tienen reconocimiento de alguna otra entidad, como por ejemplo alguna ONG, como puede ser The Nature Conservancy. Luego están las informales, que son estas reservas privadas que no tienen ningún tipo de reconocimiento formal por parte de ninguna entidad. Muchas veces se suele pensar que la creación de las reservas privadas se debe como al establecimiento de políticas que promuevan su formación o su buen manejo. Sin embargo, pues los estudios comprueban, o los estudios lo que confirman es que la mayoría de las veces el establecimiento de las reservas privadas se debe al altruismo de los propietarios, más que cualquier otra razón, o al potencial de algunas actividades como el ecoturismo de generar beneficio a partir de la pesca. Para definir, definir el concepto de reserva privada, de reserva natural privada, es un poco complicado, ya que no hay como un acuerdo, como una definición formal a nivel global de lo que es una reserva privada. Entonces, incluso dependiendo de los autores que analicemos, se utiliza un término diferente. Como vemos aquí en esta tabla, por ejemplo, algunos de los conceptos que usan para referirse a áreas protegidas de tipo privado. Está reserva privada, reserva natural privada, área bajo protección privada, área de conservación privada. Entonces, bueno, se decidió, o yo decidí, pues dentro de mi trabajo utilizar el término de reserva natural privada, que fue el que me pareció como más apropiado y de pronto con el que estábamos más familiarizados. Entonces, para lograr como una definición como específica, concreta, digamos, robusta, tomé como los aspectos más importantes de cada una de estas definiciones que encontré y conformé como mi propia definición para lo que quería yo trabajar en mi investigación. Entonces, ¿cómo definí una reserva natural privada? Es un espacio geográfico claramente definido, es decir, es un espacio que está
claramente delimitado, está bajo propiedad y gobernanza privada. Sus propietarios voluntariamente han decidido conservar una parte o todos los recursos naturales presentes en él, y la conservación aquí puede ir desde el uso sostenible de los recursos naturales hasta la protección absoluta de estos. En esta reserva se pueden desarrollar actividades relacionadas con el turismo de naturaleza o por lo menos algún nivel de visitación, y también hay reservas naturales privadas que digamos que no están abiertas al público, pero no por eso dejan de ser reservas naturales privadas. Y se considera una reserva natural privada, posea o no posea reconocimiento oficial del gobierno o otra entidad, o haga parte o no haga parte de algún mecanismo de incentivo a la conservación, como es el pago por servicios ambientales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza privada? Bueno, la gobernanza, como sabemos, es la forma o los procesos por los cuales se ejerce el poder y las responsabilidades y cómo se toman las decisiones, en este caso en un área protegida. Entonces, para hablar de gobernanza privada, hablamos de que los propietarios o quienes toman estas decisiones y ejercen el poder pueden ser una persona o personas naturales, una organización constituida legalmente, como puede ser, por ejemplo, una asociación, o una empresa o corporación, como una ONG, por ejemplo. En estas reservas privadas, quienes tienen la autoridad para gestionar la tierra y los recursos, quienes determinan los objetivos de manejo, quienes determinan cómo se ejerce el control, son los mismos propietarios de la tierra. Muchas veces, pues, es complicado tener como un control sobre las actividades que se desarrollan en las reservas privadas, más que todo cuando no son reconocidas formalmente por el Estado. Sin embargo, los estados o los gobiernos sí pueden crear incentivos o generar mecanismos que promuevan la creación y el buen manejo de estas reservas privadas. A nivel global se dice que la conservación desde el sector privado va en aumento debido a diferentes razones. Por ejemplo, el auge en el que está actualmente el turismo de naturaleza, es decir, actualmente la gente está apoyando mucho el turismo en las áreas naturales, hacer caminatas, avistamiento de aves, fotografía de fauna silvestre, buceo, entre otros. También pues que a partir del desarrollo de estas actividades se ve una oportunidad de generar ganancias de tipo económico. Los humanos nos hemos empezado como a concientizar también del daño que hemos causado a la naturaleza, entonces quienes tienen las posibilidades y quienes tienen los recursos y están interesados en la conservación, pues toman medidas para conservar la naturaleza, como es por ejemplo donar tierras para la conservación o dedicar sus propias tierras a la conservación. La incorporación de nuevos sectores, segmentos de la sociedad en este ámbito, es decir, ya cuando hablamos de áreas protegidas no pensamos solamente en el Estado, como pasaba quizás hace algunos años, sino que se está aumentando mucho la participación tanto del sector privado como de las comunidades, de los campesinos, de las negritudes, de las comunidades indígenas, pues en el ámbito de la conservación y de las áreas protegidas. También a nivel mundial el aumento de las desigualdades económicas se puede decir que ha creado como una clase de filántropos ricos que han decidido dedicar su riqueza a la conservación, pues están interesados en este tema. Este tipo de espacios genera mayores oportunidades de recreación para muchas personas. El hecho de que otras actividades productivas disminuyan la rentabilidad, pues hace que los propietarios vean quizá en la conservación una forma de pues obtener algún tipo de ganancia económica. También la menor disponibilidad de dineros públicos para la compra de tierras, pues motiva o promueve que sean, pues, o anima a los mismos actores privados a dedicar sus tierras a la conservación cuando tienen las posibilidades. Y esto va de la mano con la última razón que aparece aquí en la diapositiva, que es la falta de confianza en los sistemas políticos. Muchas veces los ciudadanos deciden no esperar que sea el sistema político quien tome las decisiones en los temas en los que ellos están interesados, y pues ellos mismos deciden trabajar por la conservación, por ejemplo, si es un tema que les interesa y que los mueve a actuar. Entonces, bueno, traigo estos daticos. Son tomados de un estudio del Instituto Lincoln de Política de Tierras
Estados Unidos. Este estudio lo hicieron el año pasado. Analizaron la conservación desde el sector privado en varios países. Estos que están en la diapositiva son los países que ellos tomaron en cuenta de Centro y de Sudamérica. Entonces vemos que dentro de estos países, el país que más área, más porcentaje de área dedica a la conservación desde el sector privado es Belice. Aunque solamente tiene 8 reservas naturales privadas, pues en Belice se dedica el 5.73% de su territorio, de su área terrestre, a la conservación desde el sector privado. En este sentido, ¿qué es lo interesante en Belice? Que en Belice una vez se ha declarado como reserva natural privada una tierra, pues se declara bajo esta figura a perpetuidad, es decir, es como declarar un parque nacional en nuestros países o algún otro área protegida como de tipo formal. Entonces, una vez se ha declarado reserva natural privada, pues es a perpetuidad. Entonces, la única posibilidad es que esta tierra siga aumentando, no de que disminuya. Otro como caso particular interesante es el de Chile. En Chile se dedica el 1.7% del territorio a la conservación desde el sector privado. Sin embargo, en Chile las reservas privadas no tienen un reconocimiento formal del Estado, pero la conformación de asociaciones y el trabajo de ONGs y de propietarios de reservas privadas desde hace muchos años pues ha fortalecido mucho este movimiento, y hay una ONG que se llama Así Conserva Chile, donde se agrupan las reservas privadas, reservas comunitarias, reservas indígenas, y pues en los últimos años han trabajado mucho por el reconocimiento de los esfuerzos de conservación de tipo privado. E incluso pues como de 3 años para acá han venido trabajando con los gobiernos para que haya como un reconocimiento formal, a pesar de que es una categoría de manejo dentro de la ley de áreas protegidas, pues no está reglamentada, entonces no hay ningún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, en Colombia, que también pues, es un caso interesante, a pesar de que únicamente actualmente se dedica un 0.18% del territorio a la conservación privada, pues sí se ha visto un aumento en los últimos años. Para 2014 se decía que habían 61.000 hectáreas aproximadamente dedicadas a la conservación desde el sector privado. Para 2019, 128.000 hectáreas, y para agosto de este año el reporte era de 202.000 hectáreas. Entonces, a pesar de que es un porcentaje bajo relativamente, pues son áreas protegidas que han ido en aumento. En Colombia sí hay un reconocimiento formal, hay una categoría de manejo que se llama Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Sin embargo, es una cuestión voluntaria y los propietarios que dediquen su predio a la conservación y que lo declaren como una reserva natural de la sociedad civil, en el momento en el que ellos deseen pueden acabar este contrato, por así llamarlo. En cuanto a las ventajas y fortalezas de la conservación desde el sector privado, bueno, como comentamos, la conservación desde el sector privado permite conectar y expandir la conservación, es decir, permite generar conectividad entre áreas protegidas quizá un poco más grandes, formar corredores biológicos que mejoran obviamente la conectividad tanto de especies como de ecosistemas. La rapidez de aplicación se refiere básicamente a que tomar una decisión en una reserva privada se supone o debería ser mucho más rápido o ágil que en una área protegida de tipo estatal, debido a que, como todos sabemos, pues todos los procesos estatales son un poco más lentos, toman más tiempo, requieren de la participación de más gente para tomar una decisión, etc. Promueve la participación local y nacional. ¿Esto a qué se refiere? A que muchas veces tanto personas naturales como ONG u organizaciones deciden donar sus tierras para la conservación, o incluso pues simplemente dedicar sus propiedades a la conservación para apoyar a los estados al cumplimiento de algunas metas internacionales, como por ejemplo las metas Aichi. La conservación de especies específicas. Muchas ONG se han formado o trabajan bajo la figura de áreas de reservas privadas
pero dedicadas a la conservación de especies particulares. Es decir, por ejemplo, aquí en Colombia hay una ONG que se llama Proaves, y Proaves tiene varias reservas privadas en diferentes regiones del país, y cada una tiene como un enfoque o como un objetivo de manejo dedicado a una especie de ave particular, ya sea una especie endémica o una especie migratoria, o cualquier tipo de especie. Y en cuanto a mecanismos de financiamiento innovadores, pues los propietarios de las reservas privadas pueden acceder a algunos beneficios a los que quizás no acceden las áreas protegidas estatales, como por ejemplo algún tipo de descuento en los impuestos, o algún tipo de beneficio fiscal, o también pues muchos de estos propietarios aplican a beneficios financieros, como por ejemplo el pago por servicios ambientales, que en muchos países pues ha funcionado muy bien. En cuanto a las desventajas y debilidades, pues como les mencionaba al principio, hay una falta de definición común. Es decir, como no existe una definición común, es muy complicado establecer como parámetros claros para generar un reporte global de las reservas naturales privadas. Es decir, esto va enlazado con el otro punto que se ve aquí en la diapositiva, de pocas bases de datos nacionales. Como en muchos casos las reservas naturales no son reconocidas por los estados, pues cuando se genera un reporte internacional, por lo general se toma la información con la que cuenta pues las entidades públicas. Y muchas veces las reservas naturales privadas están subrepresentadas en estos informes. Esto va de la mano con la falta de oportunidades a las que pueden acceder los propietarios de las reservas privadas y el limitado apoyo gubernamental en muchos países, tanto para acceder a beneficios técnicos como de capacitación, como financieros, entre otros. La existencia de incentivos ineficaces, pues se refiere básicamente a que muchas veces los incentivos que se generan son a corto plazo, y pues que es muy importante que para hablar de conservación se generen incentivos a largo plazo y que pues que terminen comprometiendo a perpetuidad tanto a los propietarios como a las áreas dedicadas a la conservación, porque cuando hablamos de un área protegida, se supone que uno de los principales objetivos o metas o propósitos que se debe tener es que la conservación sea a perpetuidad, no a corto plazo, o por lo menos, o sea, que sea a perpetuidad o a largo plazo, pero no a corto plazo. Y bueno, una de las principales preocupaciones cuando hablamos de áreas protegidas privadas o reservas naturales privadas es que la conservación puede ser temporal. Lo que les comentaba, en muy pocos países las reservas naturales privadas son declaradas a perpetuidad. Entonces, por ejemplo, como es el caso de Colombia, una reserva natural puede ser declarada como reserva natural de la sociedad civil, pero aunque el propietario la declare por muchos años como reserva natural de la sociedad civil, cuando este propietario, no sé, ya no esté y el dueño sea su hijo, quizás a su hijo ya no le interesa conservar, sino que quiere desarrollar otra actividad, puede hacerlo y pues se deja de dedicar esa tierra a la conservación. Entonces es como una de las principales preocupaciones de los investigadores en cuanto a reservas naturales privadas, cómo lograr que a nivel mundial el compromiso sea de verdad a perpetuidad cuando se hable de la conservación desde el sector privado. En cuanto a Costa Rica, bueno, en Costa Rica la creación de asociaciones o de, por ejemplo, mesas de trabajo de corredores biológicos ha fortalecido mucho el movimiento de la conservación desde el sector privado. Ha fortalecido mucho como el trabajo en equipo de los propietarios de las reservas, que en la mayoría de los casos o en muchos casos se dedican a actividades ecoturísticas y de investigación, además de la conservación, obviamente. Entonces, se dice que en Costa Rica las reservas privadas existen mucho antes que los parques nacionales. Por ejemplo, en 1941, el ornitólogo Alexander Schoch compró una propiedad en Pérez Celedón y la dedicó a la conservación. Actualmente es la reserva privada de los Cusingos y es manejada por el Centro Científico Tropical.
Y para el 54, el doctor Leslie Holdridge compró esta finca o esta propiedad en Puerto Viejo de Sarapiquí, y también pues decidió dedicar gran parte de esta a la conservación y a la regeneración. Actualmente es la Estación Biológica La Selva y la maneja la Organización de Estudios Tropicales. Por otro lado, pues es importante destacar también que en Costa Rica existe la Red Costarricense de Reservas Naturales. Esta red fue creada en el 95 y aproximadamente, actualmente tiene aproximadamente 210 socios. Y pues las reservas que hacen parte de esta red, que obviamente no son todas las reservas, ni siquiera los investigadores aseguran que no es ni siquiera la mitad de las reservas que existen en Costa Rica, ocupan un 1.6% de las áreas de bosque en Costa Rica. Como para validar el trabajo que hace esta asociación, el MINAE en el 99 publicó este decreto ejecutivo que se ve en esta presentación, en esta diapositiva, en el cual se declara de interés público para los intereses del Estado la conservación e incremento de los bosques privados y el aprovechamiento sostenible de su biodiversidad, que es una actividad que promueve pues, la Asociación Red Costarricense de Reservas Naturales. ¿Qué es importante destacar? Que es muy claro, pues el MINAE en este decreto al aclarar o declarar que pues las reservas privadas son el apoyo más eficiente que puede existir para el Estado en la conservación, debido a que para desarrollar estas actividades de protección y conservación de los recursos naturales, son sus propietarios quienes tienen que realizar alguna inversión, es decir, nos beneficia a todos, beneficia al Estado, beneficia el cumplimiento de metas internacionales, pero no le requiere al Estado ningún tipo de inversión ni ningún tipo de gasto. Bueno, para hablar un poco pues, de la situación ya más como específica de Costa Rica, pues como sabemos, para la década de los 90, Costa Rica empezó a vivir un proceso de recuperación de su cobertura boscosa bastante importante. Entre los 60 y 1986, la cobertura boscosa de Costa Rica se redujo de un 60% a un 40.8% de bosque. Sin embargo, en los 90 se empezaron a implementar políticas ambientales como el CAFMA, que luego evolucionó al pago por servicios ambientales, y otro tipo de políticas también que promovían la conservación de los bosques, y para 2010 se logró que la cobertura boscosa en Costa Rica fuera de un 51.4%. Actualmente es más o menos como este mismo porcentaje, quizá un 52%, digamos, del cual el 25.5% se encuentra bajo alguna categoría de manejo, es decir, solo la mitad de los bosques de Costa Rica se encuentran bajo alguna categoría de manejo reconocida formalmente. Como les comentaba, se dice que hay que hay 210 reservas aproximadamente que hacen parte de la Asociación Red Costarricense de Reservas Naturales. Sin embargo, se sabe que son muchas más, de las cuales no hay como un registro establecido, pues las que existen en Costa Rica. Los principales beneficios de estas reservas, ¿cuáles son? A nivel, obviamente, de conservación, pues que mejoran la conectividad de otras áreas protegidas quizá un poco más grandes, protegen los últimos remanentes de hábitats o protegen algunos ecosistemas que están poco representados en los sistemas nacionales de áreas protegidas. En San Ramón, ¿cuál fue la situación que yo encontré en mi investigación? Esta información es de 2018. Bueno, enfocándonos en la definición que presenté al principio, pues se identificaron 22 reservas naturales privadas que se dedicaban a actividades, aparte de conservación, pues investigación y actividades de turismo de naturaleza. Entonces, no quiere decir que estas sean las únicas reservas privadas que habían o que existen en el Cantón de San Ramón. Hay muchas más, pero las que cuadraban o calzaban dentro de la definición que se estableció para la investigación, pues eran estas 22 reservas que se identificaron. La mayoría de estas reservas estaban ubicadas en los distritos de Peñas Blancas y Ángeles, que tienen una gran extensión de cobertura boscosa. Para la investigación, entonces, bueno, el objetivo principal fue establecer como un sistema de indicadores
que permitiera evaluar la sostenibilidad de reservas privadas, no solamente en el Cantón de San Ramón, sino de cualquier reserva privada. Enfocándonos pues obviamente en el estudio de caso del Cantón de San Ramón. Entonces se generó una herramienta de indicadores en los ámbitos sociocultural, ambiental, económico y administrativo. Los tres primeros pues son como los tres pilares más comunes que uno escucha cuando habla de sostenibilidad. Sin embargo, como les comentaba, por las particularidades quizás de manejo o la variación en las características que puede tener una reserva privada, o sea, una con otra, lo diferente que pueden llegar a ser, pues el ámbito administrativo se consideró como un aspecto clave, ya que pues definitivamente es concluyente al momento de hablar de la gestión o del manejo de las reservas privadas. Por ejemplo, se tuvieron en cuenta o se establecieron indicadores como el establecimiento de objetivos de conservación, que es, un aspecto clave en el establecimiento de cualquier área protegida, y el aseguramiento del esfuerzo de conservación transgeneracional, que se refiere a eso que comentábamos, que tiene relación con a qué, o sea, qué tan largo plazo se va, a qué tan largo plazo o a perpetuidad se va a dedicar la tierra o este área o este espacio a la conservación. ¿Cómo garantizar que de verdad sea a largo plazo o a perpetuidad y no que sea un compromiso pues temporal? Entonces, bueno, finalmente pues podemos concluir que las reservas privadas son importantes para la conservación, ya que la mayoría de la biodiversidad se encuentra fuera de las áreas protegidas formales. Se dice que más del 50% de los bosques a nivel mundial está en manos privadas, entonces pues es aquí donde está la clave de la conservación en el sector privado. Las reservas privadas permiten la conformación de corredores biológicos que mejoran la conectividad de áreas protegidas más grandes como las estatales. Y pues la idea de evaluar la sostenibilidad en este tipo de áreas protegidas o en las reservas naturales privadas es pues que se permita detectar cuáles son los puntos fuertes y débiles y que se pueda mejorar la gestión y el desempeño para tener un mejor manejo de esta reserva. Y pues es importante también que se generen como redes de trabajo, que se articulen las asociaciones o los propietarios de las reservas privadas con el sector estatal, si no es para trabajar como por un reconocimiento, por lo menos para que se genere como un trabajo mancomunado, ya que no solo los propietarios son los que se terminan beneficiando de la conservación, sino también las comunidades aledañas. Y bueno, finalmente pues quiero terminar con esta frase que me parece súper bonita, como motivadora. Incluso si las áreas protegidas de propiedad pública estuvieran bien protegidas, la abrumadora mayoría de la superficie terrestre y la biodiversidad carecerían de una protección efectiva, porque se encuentran fuera de los límites de las áreas protegidas designadas. Es decir, lo que comentaba, más de la mitad de los bosques a nivel mundial está en manos privadas, entonces por más bien protegidas que estén las áreas estatales, pues la mayoría de la biodiversidad debe ser protegida bajo una figura privada. Entonces creo que en esto está la clave de la conservación actualmente, en motivar y en promover la conservación desde los otros ámbitos o desde los otros actores de la sociedad, no solamente hablar de las áreas protegidas estatales, sino que se trabaje más en la conservación desde el sector privado, comunitario y de lo que llamamos las minorías también. Entonces, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a usted, Margarita, por presentarnos este tema tan importante. Inés, disculpa, no te escucho bien. Te escucho Sí, como ahí me escucho. Ok. No, que muchísimas gracias por la presentación de este tema tan importante, principalmente de este actor que son las reservas privadas naturales dentro de la conservación y también dentro, digamos, de las implicaciones del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad de los recursos. Vamos a abrir el bloque de comentarios y preguntas a partir de este momento.
Me gustaría iniciar a mí preguntándole sobre cuál considera usted que es uno de los ejes modulares que genera, digamos, la idea de conservar a nivel privado, si es el turismo, si es la investigación, que más o menos enfoca o guía a las personas, a las empresas o a los conservacionistas a crear estas reservas privadas. Bueno, yo creo, y pues es lo que dicen la mayoría de los estudios, que la principal motivación para una persona para dedicar su propiedad a la conservación es, pues, sencillamente sentir amor por la conservación y estar interesado en la conservación. Es decir, es puro altruismo, es la principal razón. Otras razones adicionales, obviamente, o que pueden venir más adelante, pues son quizá los beneficios económicos que se pueden obtener en muchos casos del desarrollo de actividades ecoturísticas, por ejemplo, o de un turismo rural. También pues la investigación, que es un aspecto que se fortalece mucho con la participación del sector académico, pero la principal motivación yo pienso que es el interés del propietario por conservar, o sea, más que cualquier cosa. Porque también dedicar la propiedad a la conservación pues no te garantiza nada más. O sea, no te garantiza que vas a obtener buenos resultados si tu interés es económico o cualquier cosa. Entonces, la principal motivación yo considero que es, pues eso, el altruismo del propietario de la tierra, pues. Claro, sí. ¿Y cómo consideras o cuál consideras que es el principal aporte que tienen las reservas privadas sobre lo que es la implementación del desarrollo sostenible a los países en los que nos presentas que se dan este tipo de reservas? Eh, bueno, pues yo creo que básicamente el hecho de que se presenten como que se dé como esta participación de todos los sectores de la sociedad. Yo pienso que hace algunos años quizá hablábamos de conservación y pensábamos enseguida en un parque natural, pues en un parque nacional en Costa Rica, digamos, o en un refugio de vida silvestre, o en cualquier otra figura de conservación de las que pues hacen parte del sistema estatal de áreas protegidas. Pero pienso que desde que se ha empezado a desarrollar todo este movimiento, a fortalecer más bien todo este movimiento de la conservación desde el sector privado, pues la participación de este sector como tal, pienso que es el principal aporte. O sea, es decir, que el desarrollo sostenible no se puede concebir si solamente, o sea, como único actor el Estado. Es importante que todos, que participen las comunidades, que participen las empresas, que participen las ONG, que participen los campesinos, que participen las comunidades indígenas, las negritudes, es decir, que se vea toda esta diversidad y que haya como un verdadero trabajo entre todos. Entonces pienso que ese es el principal como aporte de que se abran como todos estos caminos de la conservación para todos los actores de la sociedad en cuanto al desarrollo sostenible. Claro, articula como una participación de diferentes actores. Exacto. Ok. Agradecerle a algunos de los invitados o de los que están conectados, que ahí nos escribieron que están desde Nicaragua, desde Honduras, y también a los que están presentes de Costa Rica. Vamos a abrir ya preguntas o comentarios que algunos de ustedes quisieran realizar. Los pueden dejar por el chat y yo los leería, se los comentaría a la expositora, o también pueden habilitar sus micrófonos y hacer el comentario, la pregunta o alguna crítica que tuviesen. Aquí en el chat tenemos que Martín Ledesma López le pregunta a usted, Margarita, ¿qué factor considera que es el más importante para tener en Costa Rica este desarrollo de la conservación voluntaria? Bueno, yo pienso que en Costa Rica, como en Colombia, el principal factor es que hay mucha tierra para dedicar a la conservación. Entonces, eso es muy positivo. Somos países pues que tenemos una cobertura boscosa y una diversidad de ecosistemas impresionante, y que pues hemos visto en la conservación quizá una forma como de obtener diferentes beneficios. Es decir, si yo como propietaria declaro mi propiedad, perdón, como una reserva privada o simplemente la dedico a la conservación,
pues yo no soy la única que me estoy beneficiando a las comunidades aledañas, estoy beneficiando incluso pues al Estado porque lo estoy ayudando a cumplir unas metas, estoy beneficiando a las personas que participan en las actividades que yo desarrollo en mi reserva, investigación, recreación, turismo sostenible, turismo de naturaleza o cualquier otra actividad que yo desarrolle. Sin embargo, también yo pienso que es importante que quizá, por ejemplo, en Costa Rica va muy en aumento la creación de reservas privadas informales, pero pienso que un aspecto importante que se debería fortalecer, tanto en Costa Rica como en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que quizás son como los que yo más he estudiado, son como los incentivos del gobierno a crear pues este tipo de áreas protegidas o de reservas. Porque claro, yo puedo querer mucho conservar, pero si yo vivo de mi finca, por ejemplo, si yo vivo de mi finca y yo de pronto no veo en la conservación como una forma de obtener lo que yo necesito para vivir, pues yo no puedo dedicar mi finca a la conservación, pues porque yo tengo que comer, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es importante que incluso desde el Estado, desde muchas ONG que también han venido trabajando en eso, pues se generen más mecanismos que incentiven o promuevan no solo la creación, sino el fortalecimiento y el buen manejo de las reservas que ya existen. Porque muchas reservas, por el mismo altruismo de los propietarios, sobreviven, pero sobreviven con las uñas, o sea, sobreviven con mucho esfuerzo. Y son pues reservas, propietarios, ONGs, organizaciones que realizan un trabajo súper importante, pero que muchas veces no reciben el apoyo que deberían recibir por parte de otros actores quizá mucho más poderosos que podrían fortalecer este movimiento desde el sector privado. Claro, sí, qué importante. Aquí tenemos saludos desde Panamá, de Isabel y también de María José desde Colombia. Muchas gracias por conectarse. Tal vez, Margarita, si nos comentaras, tal vez, ¿cuál relación ves con referencia a esto que usted nos decía sobre que me genere algo, esta conservación o crear esta reserva privada? ¿Cuál es la relación digamos, viéndolo desde un punto de vista positivo y negativo del turismo o del ecoturismo dentro de las reservas privadas naturales? Claro, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué creo que pasa con el turismo? Pues que obviamente el turismo en una reserva privada como en cualquier área protegida, pues tiene que ser un turismo como muy controlado, un turismo como con unas condiciones muy bien establecidas, con una capacidad de carga incluso también muy bien establecida, es decir, no puede ser un turismo masivo, no puede ser un turismo destructivo, no puede ser un turismo pues desinteresado por cualquier cosa relacionada con la naturaleza. Entonces yo pienso que el turismo cuando se realiza en este tipo de áreas, pues obviamente va dirigido a un público muy específico que está muy interesado en temas de conservación. Eh, entonces, pues yo pienso que la clave es establecer reglas muy claras. Por ejemplo, todas las áreas privadas deben tener muy bien establecidos sus objetivos de manejo, sus objetivos de conservación. Entonces pienso que es clave que ahí, o sea, que haya como una claridad entre qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, si tú quieres ir a hacer turismo, pero tú ves que no sé, hay una lista de cosas que se pueden y no se pueden hacer y tú quieres hacer la mitad de las cosas que no se pueden hacer, entonces, o sea, no es el lugar para ti. O sea, no eres el público objetivo para el que está como creado este sitio. Entonces yo como propietario también tengo que establecer como propietario y administrador, tengo que establecer muy claras las reglas y las condiciones de uso de mi reserva privada. Porque sí pienso que es un aspecto clave porque es una actividad que me atrevería a decir que es la actividad a la que se dedican la mayoría de las reservas privadas, por ejemplo, por lo menos a nivel de Latinoamérica. Entonces sí es muy clave, establecer claramente
cuáles son las reglas y qué se puede y qué no se puede hacer como turista o como visitante dentro de una reserva privada. Listo. Tenemos aquí un comentario pregunta de Nicole Vargas que nos dice, buenas tardes, siendo el ecoturismo una de las motivaciones para el desarrollo de las reservas privadas informales y debido a la situación nacional de la pandemia que ha afectado de forma directa al sector turismo, ¿cuáles podrían ser algunos mecanismos de contención? Bueno, yo creo que pues ya estamos como empezando a creo que Costa Rica está igual que acá en Colombia, ya está como empezando a abrir un poco más espacio, más comercio, más actividades. Entonces, por ejemplo, creo que la medida que han tomado la mayoría de los países es promover mucho el turismo doméstico. Es decir, que por lo menos por ahora, a nivel muy controlado, obviamente, como bajo todas estas condiciones y restricciones, pues se empiece a reactivar el sector turístico, pues siendo los mismos nacionales los que empiecen a visitar y como a apoyar que se reactive económicamente este sector que fue definitivamente uno de los más afectados. Entonces pienso que inicialmente, si no se genera algún tipo de salvavidas por parte de los gobiernos, pues el turismo doméstico es la clave. Entonces, visitar con todas las medidas de protección, obviamente, porque todavía el COVID no se ha ido, pero promover el turismo y visitar los lugares y apoyar a las comunidades y apoyar a los propietarios de las reservas privadas, pues a reactivar y a que vean que es una posibilidad seguir conservando. Claro, sí. También dentro de los comentarios que anteriormente nos hizo Javier Flores de una posibilidad, y también nos hace ahora Isabel Landis sobre una posibilidad de conectar las reservas que se encuentran en la frontera de Costa Rica y Colombia, y con Colombia. Me imagino que te referís, Isabel, a una conexión internacional, como también anteriormente nos proponía Javier Flores. Sí, pues de hecho cuando hablamos de gobernanza de áreas privadas, de áreas protegidas, perdón, pues se habla de este tipo de gobernanza que es como donde hay una gobernanza como compartida entre gobiernos. Entonces, pues obviamente se podría dar el caso, pero pues no es un tema que yo haya estudiado, no sé qué tanto interés habrá entre los gobiernos, por ejemplo, de Panamá y de Colombia, eh, en conectar estas reservas que me imagino que debe ser posible, porque el tapón del Darién es puro bosque, pura selva. Entonces, pues de cierta manera debe ser posible, pero la verdad es que es un tema que no me he dedicado a investigar, entonces no me atrevo a emitir como una opinión muy específica. Sí, yo creo que ahí lo importante sería, digamos, como esos esfuerzos que se hacen entre gobiernos por mantener una conectividad entre inclusive áreas protegidas, ¿verdad? Que actualmente existe, digamos, Costa Rica, Panamá, y así se podría ir articulando con diferentes actores gubernamentales para generar ese intercambio, ya sea también de conservación o de protección o inclusive también de algún aprovechamiento. También nos comenta por acá Ángel Manuel Guevara, en Costa Rica muchas de las iniciativas de conservación privada son subvencionadas por el programa de pago de servicios ambientales, por las ONGs. Debido a la crisis fiscal, la pandemia y la disminución de los impuestos a los combustibles, principal fuente, y el turismo, tienen varias amenazas para la sostenibilidad financiera. Pregunto si existen iniciativas de cooperación internacional para el reconocimiento de servicios ecosistémicos de compensación. No tengo conocimiento, la verdad. Sí, Ahí ahí no me habría atrevo a que... decir nada porque no tengo conocimiento, entonces no quiero como decir algo que de pronto vaya a estar mal. Yo sé que la cooperación alemana dedica muchos recursos a la conservación y al desarrollo de estos programas de pago por servicios ambientales, pero no sé si en este momento hay un programa específico en Costa Rica, digamos, tanto de la cooperación alemana o de cualquier otra cooperación internacional para este tipo de iniciativas. Entonces creo que sí habría como que hacer una investigación más específica, más profunda.
porque no tengo una respuesta exacta para eso. Claro, sí, yo creo que por ahí sí, la respuesta iría como en fondos que tal vez uno pueda concursar o que inclusive pueda someter a nivel de proyectos para adquirir, digamos, esa sostenibilidad, porque realmente sí es una realidad que están sufriendo no solo, digamos, reservas privadas, sino también ONGs que se dedican al rescate de fauna, que se dedican a atención de accidentes de fauna. Entonces yo creo que sí, por ahí, por presupuestos de proyectos o por concursos de presupuestos, puede ser que sea una opción. Nos dice Stefan Mayer, saludos desde Nicaragua. Las reservas naturales privadas tienen también una función importante en la educación ambiental de las comunidades aledañas. Muy importante comentario, ¿verdad? Porque es uno de los aportes. No sé si nos querés comentar o ampliar un poquito, Margarita. Sí, sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, pues en el trabajo que yo desarrollé, mi trabajo de campo, que fue básicamente pues en el cantón de San Ramón, eh, la mayoría de las reservas o muchas de las reservas pues tenían, desarrollaban actividades de educación ambiental, pues no solamente como con las comunidades en general, sino que tenían programas específicos con escuelitas o pues, con algún grupo específico de la comunidad. La comunidad también tenía participación en muchas de las actividades que como, o sea, tenía como no participación, como, o sea, como que estaban directamente involucrados en el manejo y en el mantenimiento como de las actividades que se desarrollaban en las reservas. Entonces yo creo que sí, la educación ambiental es quizá uno de los principales aportes que realizan las reservas privadas, porque incluso si uno pues se pone como a revisar o si visitas alguna reserva privada, quizás de estas que son ya un poco más grandes o más organizadas o que ya tienen como mayor experiencia, mayor antigüedad, pues la mayoría de ellas tienen programas de educación ambiental, es decir, trabajan, tienen como un plan de trabajo establecido relacionado con la educación ambiental pues, de las comunidades o de las escuelas de las comunidades aledañas. Involucran también a la academia, a las universidades en la investigación, divulgación de información. Todo esto son como actividades y aportes muy importantes que realizan las reservas privadas para la conservación y para hacer entender a la comunidad, aprender de la comunidad, o sea, es como un enriquecimiento ahí recíproco entre los que manejan la reserva y los aportes que puede dar la comunidad en relación con la educación ambiental. Entonces, sí, yo creo que es uno de los principales aportes y de los más importantes que tiene la conservación desde el sector privado para el desarrollo sostenible. Sí, tan importante también esa sensibilización hacia las personas, hacia todas las edades también. Nos comentan por acá, María Victoria Urquijo nos dice, la importancia de la conectividad es evidente y sin duda la conservación voluntaria privada es un mecanismo muy adecuado para ello. Se requieren incentivos para ello. Aquí me gustaría retomar también el tema que nos comentaba anteriormente sobre la conectividad internacional. Por ejemplo, ¿qué posibilidades ve usted de una conectividad internacional entre reservas o inclusive sobre áreas protegidas entre frontera Panamá-Colombia? Pues pues es lo que te comentaba, o sea, en realidad yo creo que es una cuestión bastante específica, un tema sobre el que yo no he ahondado. Entonces creo que también también, o sea, además del interés obviamente de los gobiernos, que serían los principales actores para que se lleve a cabo esta como conservación fronteriza, por así llamarlo, eh, pues también es importante que las comunidades, si hay algunas comunidades, por ejemplo, porque en muchos de esos bosques habitan comunidades indígenas o algún tipo o pues comunidades, pequeñas comunidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas o cualquier tipo de comunidad, pues que de pronto, si se quiere desarrollar este proyecto, estos proyectos como de conservación transfronteriza, pues tienen que tener obviamente una participación
importante en estos procesos, no se pueden como hacer a un lado, pero qué posibilidades hay, la verdad no tengo ni idea, porque no es un tema que he estudiado, no sé cuál sea el interés de los gobiernos, no sé si sea una prioridad en este momento, pero sí, definitivamente es un tema interesante que valdría la pena como investigar más a fondo. Les pregunto yo a ambas, entonces, ¿existen áreas protegidas aledañas a esas fronteras que inclusive uno podría llegar a pensar en una conectividad? ¿O no existen del todo? No sé qué dice María Victoria. Es María Victoria la que pregunta. Voy a tratar. ¿Puedo? ¿Me Sí, están sí, claro. escuchando? Sí. Claro, Sí. adelante, sí. Bien, yo pienso que realmente el tema de la conectividad es fundamental y el concepto mismo del corredor biológico mesoamericano nos hizo mucho énfasis en eso en toda la región durante muchos años. Sin duda, las áreas protegidas estatales, por su naturaleza y por su contexto legal, deberían de ser los pilares fundamentales para esto. Pero la misma forma en que las áreas protegidas han evolucionado en toda la región mesoamericana y supongo igual también en Colombia, la forma en que han evolucionado no ha tenido realmente un concepto de conectividad. Primero fue con un concepto de islas y posteriormente se vino desarrollando el concepto de la conectividad como clave para que realmente esas islas tuvieran el impacto deseado. Entonces, la promoción de la conservación voluntaria surge realmente como una alternativa para hacer más efectiva esa conectividad y darle mayor fuerza a todo lo que es el vínculo de conservación en toda la región. Lamentablemente, diría yo, aparte de que en algún momento hubo varios proyectos trabajando este tema en la región, eso se ha venido abandonando, ha venido quedando un tanto relegado. Una gran expectativa que en su momento existió acerca de la posibilidad de tener compensaciones por servicios ambientales, acerca de la posibilidad de un comercio justo para productos originarios de áreas de conservación, en fin, todo eso realmente quedó en una ilusión. No es cierto que eso se materialice a nivel mundial. Consecuencia de todo ello, los habitantes de áreas protegidas estatales y los propietarios de reservas y áreas de conservación privadas no tienen realmente compensación económica. En unos países hay un poquito más, pero en la mayoría no. Yo vivo en Nicaragua y puedo asegurar que en Nicaragua es absolutamente marginal. No hay un apoyo efectivo ni hay incentivos oficiales que permitan darle continuidad. De modo que creo que es muy necesario la incidencia con los gobiernos para que vayan reaccionando ante la necesidad de la conectividad ecológica y los mecanismos de participación privada para lograrla de una forma efectiva. Ese sería un poco mi criterio que pongo sobre la mesa. Gracias. No sé si quieres hacer alguna réplica, Margarita, o también No, le damos claro, o sea, palabra. totalmente de acuerdo en lo que dice María Victoria. Sí, muchas veces todos esos incentivos y esas cosas que se crean, pues quedan nada más en el papel, o si en algún momento se llegan como a implementar, pues los resultados no son quizá como los que nos habían pintado, los que nos habían planteado. Yo creo que el pago por servicios ambientales, por ejemplo, es un tema del que hay mucho, o sea, del que se podría hacer como una conversación completa, porque pues sí, en muchos países donde se ha implementado, pues definitivamente no, en la mayoría de los casos no es como un aspecto que en realidad tenga una influencia en el hecho de si declaro o no mi predio como una reserva privada, porque sí se obtiene algún tipo de beneficio, pero no, digamos, el beneficio económico que se obtiene no es como lo suficientemente importante como para tener esta influencia en si decido o no decido dedicar como todo mi predio a la conservación, por ejemplo.
Entonces, sí, yo estoy Ok. totalmente de acuerdo con lo que comentaba María Victoria. Sí, vamos a ordenar aquí un toquecito los aportes. Me gustaría tal vez darle la palabra a Isabel Landis, que nos comenta ahí en el chat sobre algunos ejemplos de reservas que existen en la frontera. Después vamos a pasar al comentario de Marcio Arón y posteriormente le vamos a dar la palabra a Javier Flores. Entonces, si querés, Isabel, comentarnos por el micrófono. Hola, muy buenas tardes Claro, a adelante. Inés y a Margarita. Hola. Muchas gracias por darme la palabra. Nosotros acá las reservas, como ya escribí allí, iniciamos hace unos meses solamente, un par de meses, acuerdos, convenios con mi ambiente. Tenemos reservas privadas en el área fronteriza en Puerto Armuelles. Yo que estoy acá en el área de Breñón, en la parte de atrás de Ciudad Neily, y Río Sereno posiblemente se estén involucrando a algunas otras personas para reservas también. Pero creo que también yo estoy muy interesada en lo que viene siendo la conectividad, conectividad para las especies, conectividad para las aves sobre todo, y los mamíferos, pero también quisiera ver cómo pudiese haber algo turístico entre ambas. Solo yo dejé de Creo, escuchar. creo que perdimos a Isabel por un Sí. momento. Entonces, si quieren, mientras esperamos que ella se conecte, vamos a leer aquí el comentario de Marcio, Arón de Honduras. ¿Qué tanto la figura legal de las reservas privadas permite a los propietarios reducir el avance de las invasiones de tierras, especialmente por campesinos que tienen el interés de quemar y sembrar para otros fines? Realmente, la figura de reservas privadas protegen a los propietarios para expulsar a los invasores de la tierra. Pues es que, como les comentaba durante la presentación, eso depende mucho de, como de la figura como tal, de cómo esté definida la categoría de manejo en los países en los que está formalizada las reservas privadas, porque en los países donde no hay ningún tipo de formalización de las reservas privadas, pues obviamente no hay una figura legal, entonces pues en realidad no hay ningún tipo de protección. Entonces, pues yo creo que ya ese es un análisis que hay que hacer como específicamente, como en cada caso específico, y mirar bien cuáles son las condiciones o sí, como esas características de la categoría de manejo del área protegida, en este caso una reserva privada. Pero, pero pues es difícil como generalizar porque no hay como dije durante toda la presentación, como que no hay como un consenso en las características o en los parámetros para hablar como en términos generales de lo que es una reserva privada a nivel mundial. Entonces yo pienso que sí es como una cuestión de analizar específicamente como el caso de cada país, y pues mirar de qué manera o bajo qué condiciones son declaradas reservas privadas las reservas privadas. Listo, muchas gracias, Margarita. Creo que ya regresó Isabel, si no me equivoco. ¿Estás por ahí, Isabel? Sí, regresé, Adelante, pido mil adelante. disculpas, se me No, cayó la tranquila. llamada por algún motivo. Claro, Pido adelante. disculpas y me perdí la contestación, pero está bien. Por lo menos No, puse esa mi fue una granito. contestación. No, esa fue una contestación para otro participante. Si querés, Ah, nos ok. comentás sobre lo que estabas conversando. Adelante. Ah, sí, discúlpenme nuevamente. Bueno, y pensaba de que era interesante poder tener la conectividad, como estamos en frontera, podríamos ayudar también igualmente aquí, que estamos cerca de ciertas comunidades, sobre todo una indígena, que es una reserva indígena. El año pasado hizo un contacto y quedamos en regresar, pero las cosas se suspendieron por
motivos que todos sabemos. Y bueno, pienso de que sería interesante ver cómo podríamos llevar a cabo de alguna manera para poder que las comunidades de Costa Rica y las de Panamá puedan trabajar conjuntamente en lo que viene siendo protección, en turismo, y conservar las áreas que se pueden conectar. Ese era mi punto. Claro, Isabel, si tal vez nos ubicas un toquecito ahí con el nombre de las reservas y tal vez un poquito de la localidad para saber más o menos de qué sitio estamos hablando. Estamos atrás de Ciudad Neily. La población se llama Breñón, muy cerca de lo que viene siendo, estamos a 1 hora de lo que es Río Sereno, que también colinda con ustedes. Breñón se llama la población. Yo les mandé mi correo electrónico porque pensaba de que es bueno que conversemos en relación a esto, sobre todo de que ya tenemos conversaciones con mi ambiente y ver cómo ambos países pueden llegar a mejores acuerdos en relación a conservación y sostenibilidad y reservas voluntarias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Más bien, Gracias muy a ustedes. enriquecedora. Gracias. Ok, vamos a darle entonces a continuación la palabra a Javier Flores, que nos va a hablar sobre elementos de la experiencia de reservas privadas en Honduras. Adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Gracias Inés y Margarita, felicidades por el trabajo. Es una buena información que genera datos y genera conocimiento para los procesos de conservación privada, conservación voluntaria también, como se le determina. Como les mencionaba yo en el momento, el texto por ahí, me tocó hace casi 20 años ir a Costa Rica a un congreso latinoamericano que llamaba Land Trust o conservación privada. Y de ahí venimos caminando con este tema acá en Honduras y se formó la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas en el 2001, ya con personería jurídica o legal en el 2003, con junta directiva, miembros en todo Honduras, en todos los departamentos, bueno, en la mayoría de las provincias o departamentos del país. Se ha llegado a tener alrededor de 75 miembros activos en conservación privada y alrededor de 80 reservas naturales privadas en ese mismo agrupamiento de red. Como mencionaba alguien por ahí, que no sé si era Marixa o Marieta, el Corredor Biológico Mesoamericano generó este proceso en Centroamérica y nos invitó a ese evento en Costa Rica y creo que en otros eventos han ocurrido. Y de pronto eso ha generado el interés en Centroamérica y en todos los países que son parte de esta zona. Bueno, así como Colombia, sé que hay personas de Colombia en el evento, de Belice también. Hemos conocido experiencias en este proceso, desde experiencias de trinacional con Honduras, El Salvador y Guatemala en una zona que se llama el Trifinio. Se hizo un trabajo hace como 10 años para establecer esa conectividad entre reservas privadas de los 3 países. Y todavía creo que sigue en funcionamiento esa iniciativa porque es un área protegida que se llama Montecristo, que está entre los 3 países colindantes de esa área. También hay experiencias aquí en la zona del Golfo de Honduras, con Guatemala, Belice y Honduras, en una zona marítima, con bosques también. Y también hemos tenido experiencias en el tema de conectividad con Nicaragua, con una zona que está fronteriza con Nicaragua, con una área natural conservada de manera privada y otro grupo de personas que tienen bosques privados que han generado este proceso. Entonces, como tal, bueno, existe una federación mesoamericana de
de Reservas Naturales Privadas, PDMESO, porque por ahí recibí la invitación para este evento, para esta presentación. Y en Honduras, el caso especial, nosotros tenemos una legislación ya apropiada para reservas naturales privadas, un artículo en una ley del año 2008 hacia acá. Hace 12 años ya se establece las reservas naturales privadas como una situación de que el propietario, por interés propio, por voluntad propia, decide conservar sus bosques y desarrollar el concepto de reserva natural privada, y el Estado o el gobierno, mejor dicho, el Estado tiene que garantizar esa tenencia privada y garantizar ese interés voluntario de los propietarios que tienen bosques en pie, en conservación, de todo tipo de bosques aquí en Honduras, alrededor de unos 7 tipos de bosques, de pino, de latifoliado, manglar, estamos hablando de mixto, bosque seco también, bosque, de todo tipo de bosques combinados. Entonces existen ya ese panorama interesante en Honduras. Existen ya una regulación, me tocó precisamente hacer una regulación, una normativa para cómo certificar las reservas naturales privadas en Honduras, y también una normativa para elaboración de los planes de manejo de las mismas reservas naturales privadas. Su objetivo es, además de conservar el bosque, también el propietario puede generar producción sostenible y uso también de su área natural, de su área que él tiene su finca, tiene sus plantaciones, ya sea de café, de cacao, tiene alguna ganadería de bajo impacto, tiene quizás un río que produce agua y produce bienes, genera turismo, una gran variedad de situaciones. En Honduras, el tema de incentivos, porque tiene que ver con el tema de la presentación, lo que es la sostenibilidad. Los incentivos han sido muy limitados y muy escasos en cuanto a aplicación. Eso le da desventaja al propietario privado a mantener esos bosques en pie, y la entidad del Estado que está a cargo de este proceso, en estos 12 años que han transcurrido, solamente ha podido certificar alrededor de 20 reservas naturales privadas en 12 años. Una producción muy escasa, habiendo más de 100 iniciativas en Honduras que tienen ese proceso de conservación privada o conservación de bosques de manera voluntaria. Y ya existe entonces ese panorama. Hay fuentes de financiamiento. Actualmente, en varias ocasiones aquí en Honduras ha habido financiamiento a través de TNC, que ha sido una ONG internacional vanguardia en el tema de conservación privada. Siempre está apoyando ese tema, así como de diferentes proyectos que vienen con fondos del GEF, fondos de PNUD, fondos de la cooperación canadiense, alemana, japonesa, cualquier de los que más se han dado acá en Honduras. Entonces, la situación es que las reservas privadas en Honduras tienen un sitio especial, un reconocimiento especial entre las autoridades del Estado de Honduras, pero la voluntad hay veces que llega hasta cierto límite. La voluntad no llega hasta un nivel de respaldo por incentivos, respaldo por asegurar la conservación de ese bosque, que conecta con un área protegida, que conecta con una área humana que necesita el agua que produce esa reserva natural privada. Y hay casos tan especiales, les voy a mencionar para
para un caso especial, uno de los propietarios y actual presidente de la Junta Directiva de la Red de Honduras, su propiedad tiene un título tan antiguo que fue otorgado por la realeza española en los tiempos de los años de 1700, cuando por mandato de la reina de España se le otorgaba unas tierras a una combinación de hondureños con españoles, y desde ahí tenemos experiencias de conservación de bosques, que son bosques de pino y bosque mixto con roble, y esa riqueza histórica también se encuentra en ese caso también. Y esos títulos ahí están. Ese título es válido y está como una prueba de desde cuándo viene la conservación privada dándose en Honduras por interés voluntario del propietario de mantener esos bosques tal como están. Y eso es algo interesante que tenemos acá. Cerca de aquí donde yo vivo, que es en la costa caribe de Honduras, por una ciudad que se llama La Ceiba, enfrente están las islas de la bahía. Aquí tenemos un bosque latifoliado muy especial, muy rico en diversidad biológica, y tenemos varias experiencias de personas que han decidido conservar hasta 500 hectáreas, alrededor de 500 hectáreas, desde 50 hectáreas y 100 hectáreas. Y algunas de esas reservas natural privada, la primera que tuvo su plan de manejo en el año 2015, hace 5 años, esa reserva natural privada tiene, como les decía, 500 hectáreas. La riqueza que tiene esa reserva natural privada es tan invaluable que no se le puede poner un valor monetario. Produce una gran cantidad de bienes y servicios, desde agua, desde carbono, desde belleza escénica, tiene plantaciones de caoba, forestales, frutales, como mangostán, rambután y otro tipo de frutas nativas del país. Tiene un lugar para hacer hotel, aquí campestre, para generar energía hidroeléctrica. También tiene esa capacidad, esa reserva natural privada, y el dueño está siempre anuente a mantener la conservación de ese sitio. Esa agua que produce esa reserva natural privada, ahora la misma ciudad de La Ceiba, que tiene una población de unos 250,000 habitantes, la necesita. Esa agua que genera esa reserva natural privada, y la necesita tanto porque es tan pura el agua como tan puro es el bosque que se mantiene en esa zona. Entonces, hay riquezas tan interesantes que tienen esta experiencia acá en Honduras que a uno le emociona, porque yo, desde el punto de vista de mi profesión, soy biólogo, pero ahora estoy más relacionado también a temas de cómo sacarle valor agregado a la naturaleza, a los bosques, a las plantaciones, al agua, al suelo y cualquier otra valoración que tenga turismo de naturaleza, turismo científico, el turismo educativo. Pensamos en hacer una reserva, ¿cómo sería? Una estación biológica dentro de una reserva natural privada, aquí tan cerca como a 2 kilómetros de donde estoy ahorita, y hacerla con esa característica de investigación para gente que venga de otros lados del mundo, o en convenio con universidades por ejemplo, de Estados Unidos. Ya existe algunos vínculos, y eso es lo que nos da esa valoración, y que les comparto, porque ya casi son 20 años, y 20 años en este tema nos ha tocado de ver de todo, situaciones interesantes, situaciones difíciles también, y situaciones que hay que compartirlas, porque es como una situación interesante. Con Guatemala estamos muy de cerca,
compartiendo espacios de trabajo con la Asociación Nacional de Reservas Naturales Privadas. Hemos tenido acercamiento con Costa Rica también, con Nicaragua, en eventos, con El Salvador. Por allí hay alguien de Panamá, no hemos llegado a Panamá todavía. Saludos a los de Colombia también. Margarita es de Colombia, ¿verdad? Sí. La maestría, ¿en qué tema fue, Margarita? Bueno, yo hice la maestría en la Universidad de Costa Rica en desarrollo sostenible con énfasis en conservación. Ya sí, qué bien. Sí. Entonces, pero eres Sí, soy colombiana y ya Colombia. estoy en Colombia otra vez. Ya, qué bien. Entonces, sí, yo creo que cada año, cada 2 años se hace un evento, un congreso latinoamericano de reservas naturales privadas. No sé cuándo toca el próximo. Se han hecho en México, en Guatemala, en Honduras todavía no hemos hecho ese evento. Lo queremos traer acá. Ya en Costa Rica se ha hecho varias veces, creo yo. En Panamá, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela, bueno, en Argentina, me acuerdo, en Chile. Y todas esas experiencias se generan intercambio, generan oportunidades de pláticas interesantes y de hacer negocios. Entonces los felicito a todos los que están aquí en el grupo, en la presentación, porque hay interés. Yo hice la invitación a todos mis amigos, pero no creo que todos pudieron estar por acá en este momento, pero les saludo y les felicito a Inés, a Margarita, y ahí está, vamos a estar en contacto para cualquier colaboración, para cualquier información y saludos. Norman, una preguntita. Sí, en Honduras, cuando se declara una tierra, digamos, como reserva privada, una propiedad, digamos, ¿cómo es como bajo qué condición, o sea, en qué sentido? Es decir, en cuanto al tiempo, en cuanto a la garantía de esto que hablábamos, como de que se garantice a largo plazo o a perpetuidad la conservación, o sea, ¿se declara por tantos años y luego se renueva, o en cualquier momento el propietario puede decidir ya no más, o se declara a perpetuidad, o cómo es, digamos, esa declaratoria? Sí, hay experiencias hay pláticas acá cuando se tomó ese tema. El dueño quiere para siempre, pero él en algún momento dejará la tierra y sus hijos heredarán esas tierras y ellos seguirán el legado del papá, del abuelo, y eso va a depender de eso. Entonces no son tan a perpetuidad, sino que no son por tiempo definido también. Es por la misma voluntad de los dueños de estas propiedades que generación tras generación han obtenido esas tierras y las han heredado de sus abuelos, de sus bisabuelos, como el caso desde los años de 1700 y por ahí. Pero sí, no es a sí puede ser a perpetuidad, pero no está encasillado. Okay. No está así como obligado, porque como menciono, si él muere, los hijos quedan con la herencia, ellos tienen otra idea después, y puede hacer de que se corte ese proceso por voluntad también de los dueños que van a estar dentro de 5 o 10 años teniendo esas tierras, de desarmar la certificación del área de la Reserva Natural Privada, pero por los momentos eso es así. Por los momentos es como el tiempo lo decide y las circunstancias de los dueños, de los propietarios antiguos, actuales y los futuros. Claro, muchísimas gracias por la participación, Javier. No sé si tenías algún otro comentario, Margarita. No. Sino para hacerle yo 2 preguntitas que tenía con relación a todo lo que usted nos contó, que estuvo muy, muy enriquecedor. Con relación a lo que son los planes de manejo y las certificaciones de las reservas. ¿Qué tienen trabajado ustedes de eso? Digamos, si ya tienen planes de manejo establecidos o apenas los están creando.
Y con relación a las certificaciones, ¿hacia qué sentido van? ¿Hacia una certificación ambiental o una certificación sostenible, turística sostenible? No sé si nos puedes tal vez ampliar un poquito más sobre eso. Sí, como mencionaba, en el año 2011 se toma el artículo 66 de una ley que es de una ley forestal que existe en Honduras a partir del año 2008. En el artículo 66 dice por interés del propietario y por voluntad se decide la creación de reservas naturales privadas. A partir de eso se hace luego una normativa para certificar por parte del Estado o por voluntad propia bueno, claro, por voluntad propia del dueño primero, que lleva su nota de interés a la institución del Estado y dice yo quiero conservar mi reserva natural privada, y se piden todos los documentos, requisitos de título de propiedad en dominio pleno como tal, y cualquier otra información básica del propietario, y empieza el proceso de certificación. El Estado tiene una obligación por mandato de la ley a asegurar que esa reserva natural privada tenga garantías de protección, porque sí, como mencionaban en algún momento, pueden haber invasiones, puede haber riesgos de usurpación de esas tierras o extracción de material genético, de fauna, cacería, tala de árboles. Entonces el Estado tiene que garantizar esa situación. Alrededor de 20 reservas naturales privadas están certificadas en Honduras. Falta todavía como el 80% de hacer de aquí en adelante. Y esa certificación la otorga el Estado y le da al dueño la seguridad de que puede recibir incentivos, beneficios fiscales, puede recibir donaciones, puede recibir asistencia técnica, asistencia financiera de proyectos que están a favor de la conservación, a favor de los corredores biológicos, de la conectividad, de la protección del jaguar, de la protección de una especie que se mueve en toda una zona, una región. Entonces existen ese panorama. Los planes de manejo también tienen una normativa. Existen como cuáles van a ser los requisitos mediante una técnica que es valoración de sitios de conservación. Se llama la aplicación de esa metodología para decir qué es lo que vamos a conservar en el área o en la reserva natural privada. Si se va a conservar el elemento agua como más importante, el elemento bosque, latifoliado, el elemento de una especie endémica que existe en esa reserva natural privada, algún dato histórico que exista en ese sitio. Entonces los objetivos son de conservación bajo esa metodología que se llama estándares abiertos para la práctica de la conservación, que es una metodología que se aplicó a través de un proyecto y se hicieron varios planes de manejo, donde también el propietario decide cómo dividir en secciones su reserva, en secciones de manejo, digamos, para la parte de conservación natural, para la parte de producción sostenible, donde va a tener sus plantaciones maderables, su cacao, su café, su otro tipo de frutos que siembre, o ganadería, si es también así la ocasión, o criaderos, turismo también, hotel de montaña o algo así. Y se hace ese tipo de proceso. La misma plan de manejo tiene una zonificación donde se va a establecer 3 zonas importantes que son zona de preservación, zona de conservación, que es conservación absoluta, y zona de producción sostenible, donde el dueño puede aprovechar el uso que le da a esas tierras para tener café, cacao, rambután, mangostán o
o plantaciones de caoba, de teca y cualquier otra actividad productiva sostenible, como también agua, producción de energía hidroeléctrica o cualquier otro tipo de energía eólica, por ejemplo, si hay posibilidades en la misma zona. Entonces, esos son como los procesos y eso se hace juntamente con el dueño, las entidades del Estado. Hay veces que participan los cooperantes o los que dan fondos para esas actividades y las municipalidades, porque son también gobiernos locales que están en ese sitio. Entonces, más o menos ese es el panorama de este tema. Es un mandato de ley ya la conservación de reservas naturales privadas y se puede hacer a través del Estado o también se puede hacer la certificación a través de la red Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas, que quiere decir RENAP aquí en Honduras, y por ahí está ese esquema actual de conservación y de privada. Más o menos así es la situación actual. Claro, muy interesante, sí. Javier, toda esa información que usted nos presenta. No sé, Margarita, si tal vez usted nos comenta un poquito en relación a esto de los planes de manejo y de certificaciones, más o menos cómo funciona en Colombia, para tener también como una idea de Colombia, y si alguno de los demás participantes quisiera comentar sobre el tema, también en relación, ya sea los participantes de Nicaragua o los de Panamá. Adelante, Margarita. Bueno, sí, acá en Colombia, como les comentaba también, pues las reservas privadas son una categoría de manejo que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El nombre que recibe la categoría es Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Entonces, claro, se permite también, como comentaba Norman, el desarrollo de actividades productivas como a baja escala, digamos, de bajo impacto, es decir, se permite, por ejemplo, explotación maderera, pero como a escala muy baja, es decir, no se permite ningún tipo de actividad como industrial, digamos, que ponga en riesgo pues, el objetivo principal de declarar una tierra como reserva privada, que vendría siendo la conservación. Entonces sí se permite el desarrollo de turismo, de naturaleza, bueno, de diversas actividades productivas, pero que no generen digamos, un impacto ambiental importante en el ecosistema que se está protegiendo. Como cualquier otra área protegida, deben tener su plan de manejo con sus objetivos de conservación como claramente establecidos, sus normas, sus reglas, y pues en cuanto a la certificación, pues hablamos, digamos, de una declaratoria. Entonces, pues sí, se declara la tierra, la propiedad, perdón, como una reserva natural privada y funciona también como comentaba Norman. Como es una cuestión voluntaria, en el momento en el que se declara la tierra como una reserva natural de la sociedad civil, pues digamos, no se obliga al propietario a que sea perpetuidad, ni se establece como como obligatoriamente un tiempo específico. Es decir, se declara como sociedad civil y uno espera, obviamente, que sea a perpetuidad o por lo menos a largo plazo. Si es que el propietario está interesado, digamos, en llevar a cabo todo el trámite para declarar la tierra como una reserva natural de la sociedad civil. Sin embargo, pues en el momento en el que el propietario desee, pues, dedicar la propiedad a otra cosa o ya no quiera seguir dedicándola a la conservación, o que ya no esté esta persona, sino que se ha heredado por su hijo y su hijo pues decida que quiere dedicar la tierra a otra actividad, pues puede hacerlo sin, digamos, en el momento en el que así lo decida. Entonces, creo que son muy parecidas como las condiciones de declaratoria con lo que nos comentaba Norman en Honduras, en ese sentido, pues. Claro, muchas gracias, Margarita. No sé si alguno de Panamá o no sé si de Nicaragua que están presentes quisiera comentar un poquito en relación a sus países.
Bueno, si no les podemos contar, por ejemplo, en relación a Costa Rica con respecto a las certificaciones, recientemente el ICT, que es el Instituto Costarricense de Turismo, como cierto porcentaje de reservas privadas en Costa Rica se dedican también a ecoturismo o inclusive a investigación, implementó esta certificación de sostenibilidad turística o CST también para lo que son las reservas privadas. Entonces ahí pueden adquirir ya sea un estatus de básico de certificación o un estándar de certificación. Lo realizan cada año y va principalmente a que su operación dentro de la reserva privada sea de una manera más sostenible. Entonces, por ese lado me parece interesante que surge tal vez como resultado de este conversatorio, tal vez una cooperación internacional, puede ser a nivel de capacitación o a nivel de un simposio, compartir esas experiencias por el momento y pensar en un futuro en trabajar ya alianzas más fuertes a nivel de conectividad como nos presentaba anteriormente Isabel. Más bien, si estuviesen interesados, ya tenemos el correo de algunos por ahí, pero si estuviesen interesados en generar esa alianza y generar también esos espacios de compartir información, pueden agregarlo ahí en el chat y estaremos enviándoles algún email para ver qué posibilidades existen, inclusive hasta de capacitación entre países. Ya para finalizar, me gustaría comentar aquí una pregunta que realiza Ángel Manuel Guevara, que dice, en Costa Rica los propietarios de bosques privados, en Costa Rica los propietarios de bosques privados, el Estado, además del pago de servicios ambientales, pueden inscribirse en forma voluntaria al régimen forestal, que les permite deducir los impuestos a los bienes inmuebles y las invasiones. Me parece también que uno podría comentar aquí con respecto a ese comentario que realizó Manuel, que también, digamos, son diferentes categorías, la de pago de servicios ambientales y también la categoría de régimen forestal. Y ambas categorías se pueden inscribir, digamos, los propietarios de las fincas privadas que deseen esta modalidad y dependiendo también de lo que quieran realizar o en su momento quisieran quitar, pueden cambiar de categoría. Sin embargo, es más difícil descender de categoría que ascender a una categoría nueva. Entonces, con relación a ese comentario sería esto. Y no sé si alguno tuviese algún otro comentario o alguna pregunta adicional. Aquí tenemos un comentario sobre María Victoria Urquijo, que nos dice... Sí, adelante. Muchísimas gracias, Inés. A mí me parece muy importante algunas de las cosas que se están planteando de cara a lograr más comunicación, más acercamiento y vínculos de cara a fortalecer la conectividad en la región. Creo que eso es muy importante. Me encanta escuchar que hay gente joven que está pensando en estas cosas, que como decíamos, algunos de los que hemos participado hace 20 años estuvieron en pico en la región y después se han venido reduciendo su relevancia, pero que es importante retomar porque el objetivo creo que sigue siendo un objetivo importantísimo a perseguir. Entonces yo creo que eso es muy importante y ojalá que se pueda también incidir para reactivar las organizaciones como FEDMESO, que se ha mencionado, que es la Federación Mesoamericana de Redes de Reservas Privadas de los diferentes países de la región, y en cada país, cada una de las redes, que siguen existiendo, aunque algunas un poco más débiles, un poco menos débiles, precisamente porque la conservación voluntaria, la conservación privada no tiene beneficios materiales, al contrario, cada propietario subsidia la conservación en su propiedad, es muy difícil de poder hacer eventos y participaciones si no hay el apoyo de algunos proyectos y de fondos, sean estos externos de cooperación o sean gubernamentales. Entonces, los esfuerzos son muy grandes y yo creo que vale la pena retomarlo y que con estos ánimos, digamos, que estoy percibiendo,
en ustedes, digo jóvenes porque yo ya estoy jubilada, entonces ustedes son por supuesto mucho más jóvenes que yo y son la generación que tiene que seguir impulsando estas cosas. Y creo, siempre he pensado que cuando queremos hacer algo nuevo o seguir adelante, es muy importante ver también hacia atrás, rescatar todo lo que se pueda y deba rescatar de lo que se ha experimentado y vivido, porque de esa forma caminaremos más rápido hacia el objetivo que perseguimos. Quería dejar este mensaje porque lamentablemente por otro compromiso me voy a tener que retirar, pero quiero agradecer esta oportunidad y felicitarlos por esa energía y ese interés que están demostrando. En Nicaragua hay otros colegas que están conectados y que les pueden hablar un poco de cómo funciona la red de reservas silvestres privadas en Nicaragua, que también tiene reconocimiento legal, pero como les decía antes, muy poco incentivo, muy poco apoyo concreto material. Muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos seguir encontrando. Me encantaría poder mantener el contacto con ustedes. Mucho gusto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias, María Victoria. María Victoria, ¿podrías dejar tu correíto ahí en el chat, porfa? No sé si algún otro tuviese alguna consulta. Si no, mientras van pensando ahí la consulta, comentario para hacer cierre, me gustaría comentarles que esta charla o este conversatorio va a estar disponible en el canal de YouTube de la maestría, el cual ustedes lo pueden consultar como Maestría en Desarrollo Sostenible, y ahí van a encontrar este y otros conversatorios que hemos venido realizando a lo largo de este año. Y también, pues, agradecerle muchísimo a todos y a la participación de diferentes países. Ha sido muy enriquecedor y ojalá podamos construir un espacio para experiencias, para capacitación y para generar esos esfuerzos en conjunto a nivel internacional. Me parece que es una gran oportunidad que tenemos. Creo que podríamos hacerlo tentativamente de una forma virtual, y posteriormente ya se podría hablar de algo ya más presencial debido a las situaciones actuales. Entonces, no sé si algún otro quisiera realizar algún comentario o alguna consulta, o si quiere mostrar algún interés específico, y si no, procederíamos entonces a un comentario final por parte de la especialista del día de hoy, que es la máster Margarita. Creo que puedes hacer el comentario final, Margarita. Adelante. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos por asistir. No esperaba que se fuera a dar como esta dinámica tan bonita que se dio al final, como de conservación y como de compartir experiencias de diferentes países. Me parece súper bonito y súper enriquecedor. Y me emociona mucho porque a mí el tema de la conservación me emociona un montón. Entonces, pues me parece súper lindo. Me parece que la dinámica que tomó pues la charla fue muy enriquecedora y pues nada, ojalá que sí podamos como conservar el contacto, porque yo pienso que, bueno, como en muchos temas, en el tema de la conservación, compartir las experiencias y aprender pues de las experiencias de los otros países y de las otras iniciativas es súper importante. Entonces, nada, muchas gracias por asistir y de verdad que me emociona un montón que haya como gente en muchos países de Latinoamérica tan interesadas y trabajando tanto y desde hace tanto tiempo por la conservación del sector privado. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por participar. Muchísimas gracias a usted también, Margarita, por permitirnos este espacio y sobre todo de un tema tan importante, de uno de los actores también muy importantes que aporta la conservación y principalmente esas implicaciones que tiene sobre la aplicación del desarrollo sostenible a los países centroamericanos y latinoamericanos. Me gustaría cerrar contándoles que la próxima semana, 30 de septiembre, vamos a tener el conversatorio
que tratará sobre los factores de riesgo de ataques de cocodrilos en el Pacífico Central de Costa Rica y va a ser presentado por el biólogo y máster Alejandro Durán Apuy, quien también es egresado de este posgrado en Desarrollo Sostenible. Agradecerle profundamente a Nicaragua, Panamá, Honduras y a los de Costa Rica por estar presentes acá. También a Colombia, por supuesto, que es el que nos presenta hoy el tema. Y muchísimas gracias por los comentarios, por la participación y esperamos pues generar esfuerzos y que de esto salga algo importante, que esa es la idea. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ya aquí son casi noche. Chaito, gracias. Gracias, hasta luego.